está con nosotros el señor exconcejal de Bogotá, Javier Ospina. Pues usted lo ve, doctor Javier Ospina, creo que es una panorámica muy desalentadora la que nos presenta nuestro colega y compañero Rubén Darío Pérez desde este país hermano. Muy preocupante, pero como él lo decía, era una crónica de una muerte anunciada. Ya lo había dicho en diferentes momentos el dictador Nicolás Maduro, que no iba, el único resultado válido para ellos era ganar por las buenas o ganar por las malas. Y como no ganaron por las buenas, pues ahora quieren seguir perpetuándose en el poder por las malas, a costa de algo que es la sangre de su misma gente. Y es muy preocupante y que en Colombia todavía el presidente de la República, en cabeza de él, de declaraciones en contra de lo que está sucediendo en Venezuela, de obviamente la violación de los derechos humanos que ellos tanto han defendido aquí, el derecho a la protesta social que tanto han defendido aquí, no diga absolutamente nada por ninguna vía, ni por un comunicado, ni por Twitter, que es lo que le gusta hacer a él, y que sea indiferente. Y yo quiero decirle una cosa a usted, Carlos, y que estoy casi seguro que uno de los ideólogos, como siempre, de ese régimen ha sido el presidente Petro. Y por eso me atrevo a decir que el silencio de él frente a este episodio. Es bien complicado. Ayer decía Macedonio Balbuena, que lo escuchó usted, nuestro especialista en deportes, frente a la misma frase que soltó José Luis Ramírez Morales, la preocupación de que no se pronuncie el presidente de la República. ¿De qué sirve? La pregunta sería para usted, doctor Javier Ospina, ¿de qué sirve el pronunciamiento o no pronunciamiento de Gustavo Petro? Ya lo hizo el canciller, ayer también habló el ministro del Interior. ¿De qué sirve? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Es relevante? ¿No es relevante? Y ya que también está Rubén Darío todavía conectado con nosotros, ¿es importante que se pronuncie o no se pronuncie Gustavo Petro? Para nosotros sí, como país sí, porque nosotros tenemos que garantizar dentro de Colombia también un régimen democrático, ¿sí? Unas condiciones institucionales que respalden no solo interiormente la política, sino también exteriormente. Y acordémonos que la mayoría de migrantes venezolanos se encuentran en nuestro país y ellos también están esperando esa voz de respaldo a esos compatriotas que están sufriendo hoy los flagelos de un régimen que todos los días se vuelve mucho más sangriento. Y es para nosotros como ciudadanos colombianos importante escuchar cuál es el pensamiento y el sentimiento de un presidente que hoy pareciera estar más al lado de ese régimen que al lado de la democracia. Exconcejal Javier Ospina, por eso es importante y por eso lo hemos invitado en esta mañana frente a este tema que nos tiene pero muy pensativos. Usted lo ha dicho ahí, el migrante, se lo preguntamos a nuestro compañero y colega en Cúcuta, norte de Santander, Julio César Peñuela Núñez, el impacto que recibe la frontera del migrante venezolano y Bogotá no se escapa. Aquí tenemos dos facetas y lo planteaba yo el pasado lunes de ver que uno es esa faceta de el venezolano, que decía Rubén Darío utilizando el término del malandro, que está dedicado con las bandas criminales a afectar a Bogotá, pero vimos en la Plaza Bolívar una Venezuela pujante, una Venezuela de empresarios, de familias emprendedoras que también están aquí refugiadas en Bogotá. Ese impacto se puede, según su visión, según su conocimiento, según lo que usted ha analizado frente a este tema, se puede acrecentar si esto se recrudece, que fue la frase final de Rubén Darío en Venezuela. Si esto se sigue reproduciendo, ¿se podría incrementar ese impacto en la capital de la República, doctor Ospina? Por supuesto, fíjese que no sé si Rubén me ayuda, pero hay muchas personas en Venezuela que estaban esperando el resultado. O sea, y muchas personas también en Colombia que albergaban cierta esperanza que si el resultado era favorable como todos lo esperábamos a Edmundo González y a María Corina Machado, era la esperanza de volver a su tierra. Esa esperanza quedó pues destruida simplemente porque el régimen no lo quiso aceptar, la voz del pueblo, la voz de la democracia. Y hoy lo que vemos es que la desesperanza se toma de nuevo Venezuela y puede haber una gran segunda oleada migratoria
para todo el resto del mundo. Por eso la posición recia, por ejemplo, del presidente Boric de Chile, porque también uno de los países más afectados con la migración venezolana ha sido Chile, y él preocupado por lo que puede hacer la actuación de esos venezolanos desesperanzados volviendo a salir, porque saben que durante 6 años no van a volver a tener ninguna oportunidad, y cada vez que pase un minuto más de este régimen se enquistará más y va a ser mucho más difícil que Venezuela vuelva a tener aires de democracia y libertad. Entonces, por eso la gran preocupación de la región, y por eso los pronunciamientos del presidente Boris, del presidente Lula, del presidente de Perú, del presidente de Panamá, porque son países que directamente se ven afectados por lo que hoy está pasando en Venezuela, y que ven con preocupación lo que puede pasar en cortos meses si finalmente esto tiene un final donde favorezca a ese régimen dictatorial y autoritario. Rubén, si nos apoya ahí frente a ese planteamiento Carlos, del doctor Ospina. Carlos, para Javier, aclarando un poquito esto, hay que decir lo siguiente. Recordemos que en Argentina, por ejemplo, la gente se mantiene frente a la embajada de Venezuela, allí en Argentina, y se mantienen firmes porque sí tenían la esperanza de que algo cambiara. Yo tengo un criterio, es un criterio personal, porque yo he sido migrante durante más de 40 años en diferentes países. Viví la experiencia de Panamá, la invasión de Panamá y otras experiencias similares en el ejercicio del periodismo. Y yo creo que la gente en sí, en un 60%, no va a regresar a Venezuela. Ese fue un elemento emocional que se utilizó en la campaña por parte de María Corina Machado. ¿Y quién no quiere que su familia regrese y vuelva a estar unida? Pero recordemos, uno que conoce cómo está la migración en Chile, en Argentina, porque hemos vivido allí la migración, es gente que ya está acomodada, tiene su salario, tiene estabilidad, han logrado establecerse durante 7, 8 años que ya llevan haciendo vida allí. No van a regresar, por lo menos en el primer año no van a regresar, van a demorarse para regresar y lo pensarán, solamente vienen de visita, como siempre ha ocurrido en estos procesos críticos. La migración se establece en otros países y una vez que se acomoda allí, no quiere regresar a hacer vida nuevamente al país porque queda como ese fantasma. Entonces yo creo que la situación, aunque uno quisiera que la gente regresara, pero es que las condiciones en el país no están dadas. Para que esto se recupere va a demorar mucho tiempo. Panamá, cuando hubo la invasión, se demoró por lo menos 4 años, 5 años, donde los Estados Unidos tuvo que invertir dinero para restaurar al país, y se logró restaurar. Pero en Venezuela también los Estados Unidos tendría que meter dinero acá. Recordemos que China, Irán, Rusia están respaldando, digamos, como potencia, respaldando al gobierno actual venezolano. Pero, ¿qué pasaría? La inversión la tendría que hacer los Estados Unidos, y eso llevaría mucho tiempo. Restaurar la industria petrolera es posible, a Estados Unidos le conviene. Venezuela tiene la primera reserva de oro del mundo, la tercera reserva de gas en el mundo, la segunda reserva petrolera del mundo. El coltán y otros está en el puesto número 6 en cuanto a los acuíferos. O sea, es un país Rubén, las cifras que usted nos está dando, digamos, refuerzan la teoría que Venezuela tiene futuro, pero tiene futuro en manos de la democracia y la libertad. No tiene futuro y usa una riqueza prácticamente enterrada en el subsuelo si sigue en este régimen, que simplemente sirve para unos privilegios para unos muy, muy poquitos. Y claro que esa transición a esa nueva Venezuela tardará, pero para que tarde y llegue en algún momento, debe comenzar, y no va a comenzar en manos de este régimen.
Por eso hoy la esperanza no se puede perder y es un mensaje también que se le tiene que dar a los venezolanos que valerosamente y pacíficamente en su gran mayoría están manifestando la inconformidad de lo que pasó el domingo pasado en Venezuela. Es mejor más tarde que nunca continuar con esa resistencia pacífica ciudadana que hoy valerosamente esos millones de venezolanos están haciendo. Y hay que aplaudirlos y desde acá darles todo ese ánimo, no solo a ellos, sino también a muchas de las familias que se encuentran hoy en Colombia. Esos familiares que están aquí en Colombia saben que en Venezuela su familia están dando la vida por ellos, por un país libre y por que Venezuela tenga una nueva oportunidad. Javier Y esa Ospina. transición se va a demorar, pero yo le digo una cosa también, Rubén, y a Carlos, yo hablaba con muchos empresarios, pues que usted sabe, Carlos, que más que político, yo también soy un hombre Es su del gremio, sector es su privado, gremio, sí, señor. y muchos empresarios colombianos, pequeños, medianos, albergábamos una posibilidad, y todavía lo hacemos, que Venezuela adquiera otro rumbo, porque hoy los llamados a refundar ese país en la parte industrial somos los colombianos. Muchos empresarios colombianos decían, hombre, si en Venezuela se vuelven a abrir las posibilidades de la democracia, de la libertad, estamos dispuestos a ir a apostarle a ese país, ¿sí? Todo en su justa medida. Entonces, fíjese que hoy no solo los venezolanos, sino también muchos colombianos veíamos ese panorama en Venezuela como una gran posibilidad para todos. Claro. Javier Ospina, desde el punto de vista Claro, político, sí, dígame, Rubén. claro, yo creo que es cierto. La esperanza que tiene Venezuela para resurgir de las cenizas son los colombianos, porque siempre ha sido así. A este país lo han construido los colombianos. La evidencia es que desde 2014 para acá los consulados de Colombia aquí en Venezuela repletos todos los días para sacar su nacionalidad porque tienen padres, abuelos colombianos y entonces sacar su pasaporte, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque este país en gran parte lo han construido los colombianos, evidentemente. Así es. Ellos los que tienen fíjese que estoy hablando del 2012 cuando la balanza comercial entre Colombia y Venezuela era por 6.700 millones de dólares anuales. En este momento está en 300 millones, 400 millones solamente. Eso muestra, fíjese que en lo que va de este semestre, solamente han ingresado importados desde Colombia 30 automóviles. Cuando antes se fundió de automóviles de las diferentes marcas que había en Colombia, no, eso se paró. Pero en el regreso, por ejemplo, la industria del calzado, la industria manufacturera, todo eso son los colombianos. Usted iba a Caracas, a Guatire, a Guarenas, a esos sectores donde eran la maquila colombiana, eran los árabes los que eran los dueños de los almacenes, hacían la maquila que la elaboraban los colombianos, eran los que hacían país, eran los que, entonces la esperanza, sí, estoy de acuerdo, la esperanza es Colombia, porque aquí Ecuador, los peruanos vinieron a hacer su trabajo de rebobinado de motores, son por rubro, ¿no? Pero los europeos no, ¿cómo le parece? Porque los europeos los trajo Pérez Jiménez, los españoles, los portugueses, los trajo para hacer patria aquí, vinieron, hicieron sus construcciones y todo, montaron sus panaderías y sus mueblerías, pero todo el capital se lo llevan para Portugal, para España nuevamente. Ellos no dejan nada aquí. Y obviamente, Rubén, ante la situación tan difícil económica que hoy estamos viviendo los comerciantes y los empresarios en Colombia, Venezuela se convertiría en una opción muy válida
para que este país industrialmente y productivamente no se paralice, que es hoy uno de los grandes temores que estamos viviendo en Colombia. Exactamente. Javier Ospina, le quería preguntar sobre la visión, usted ve la visión empresarial, la visión emprendedora, como desde ese gran gremio del cual usted ha liderado, ha acompañado desde diferentes ámbitos de la política en la capital de la República. En esa apuesta, el tema político, ¿cuál es la lectura política? Ya que desde este sector político en Colombia ustedes han dicho está en peligro la democracia en Colombia. Hace rato ustedes vienen haciendo un llamado, está en peligro la democracia en Colombia. ¿Qué lectura le hace lo que está pasando hoy? ¿Es un campanazo más? ¿Es una alerta más? Ayer hablaba José Luis Ramírez aquí que esto es de Latinoamérica, que ojo, yo le digo al José Luis, no sea extremista, esperemos a ver qué avance tiene el tema Venezuela, no pongamos tan aterrorizada a la gente sobre el panorama latinoamericano. No. Pero usted como hombre de la política, ¿qué ve que puede hacer la repercusión política de este momento que vive Venezuela? O sea, nosotros nos tenemos que tomar muy en serio lo que está pasando en Venezuela, porque lamentablemente podemos repetir la misma historia. Y vuelvo y lo repito, para mí el presidente Petro siempre ha sido un ideólogo de lo que ha pasado en Venezuela. Primero con Hugo Chávez y luego con Maduro. Por eso es que hoy el gran bastión también, por ejemplo, del ELN y de muchas facciones de las FARC sigue siendo Venezuela, porque ahí encuentran un refugio propicio para ellos. Y si nos tenemos como en cuenta lo que yo les estoy diciendo, eso quiere decir que prácticamente Venezuela viene siendo un laboratorio de lo que puede pasar en Colombia, con el agravante que aquí en Colombia no se cometerían los errores que hoy está cometiendo, por ejemplo, Maduro y su círculo, porque finalmente ellos no son tan hábiles como es el presidente Petro y las personas que tiene a su alrededor. Y ellos, para mí, lo más importante de nosotros, hoy tenemos que garantizar una cosa, que existan elecciones en el año 26, que en marzo del 2026 existan elecciones para el Congreso y en mayo la primera vuelta presidencial. Y que garanticemos que el Consejo Nacional Electoral Colombiano permanezca independiente y que tenga todas hoy las barreras o los filtros mejor que nos garanticen que nuestras elecciones van a ser transparentes y libres. Yo creo que es el gran afán hoy que debemos tener absolutamente todos los colombianos, porque si es así, si las elecciones fueran mañana, tenga la plena seguridad que el presidente Petro y su equipo de trabajo y su proyecto de político fracasarían rotundamente en esas elecciones. Pero lo que no podemos es esperar a que lo que sucedió en Venezuela, que permearan gradualmente la institucionalidad, empezando por el ejército, terminando por la fiscalía, las procuradurías, el Consejo Nacional Electoral, lo controlan absolutamente todo y lo han corroído absolutamente todo. Aquí tenemos una gran ventaja. El tema institucional colombiano es mucho más fuerte, pero no podemos sentarnos a esperar que ellos, a través de un proyecto político, empiecen a permearlo absolutamente todo y a dañarlo, como nosotros ya lo hemos visto en esas primeras señales. Entonces, hoy estamos a tiempo de evitar esa gran tragedia que está viviendo el pueblo venezolano, porque la única forma para retornar a la libertad y a la democracia es la misma sangre de los ciudadanos, como hoy lo vemos en Venezuela, y el sufrimiento de millones de familias desintegradas a través de todo el hemisferio. Claro. Javier Ospina, ¿Bogotá ha logrado dar respuesta a la migración desde el momento de Enrique Peñalosa, desde el momento de Claudia López, desde el momento actual de Carlos Fernando Galán? Bogotá se ha visto afectada, acosada por los dos parámetros, lo que hemos dicho, esa población migrante que ha venido a hacerle daño a Bogotá y a otras ciudades del país, como esa otra Bogotá que busca oportunidades, esa otra Venezuela que busca oportunidades en Bogotá y de la cual la capital tiene que empoderarse y darle también respuesta. Salud, educación, vivienda, todos estos temas. ¿Usted cree que Bogotá le ha respondido a esa migración venezolana?
Mire, para la situación que tenemos como país y como ciudad de Bogotá, creo que Bogotá se ha comportado muy bien con las oleadas migratorias provenientes de Venezuela. Y la gran mayoría de venezolanos hoy tienen cobertura en salud, en educación y obviamente en posibilidades de trabajo. Quisiéramos que todos los venezolanos tuvieran garantías laborales, por ejemplo, para que pudieran desarrollar sus actividades cotidianas de la mejor forma posible y no fueran explotados laboralmente. Pero es difícil. Por eso el gran reto de un país como Colombia es absorber rápidamente esas olas migratorias y incluirlas dentro de la dinámica productiva de un país y en este caso de una ciudad como Bogotá. Y creo que Bogotá se ha comportado bien en ese sentido. Quisiéramos que fuera mucho más organizada y quisiéramos que fuera mucho más formal, pero lamentablemente pues tenemos unas dinámicas que no nos lo permiten y le digo, la situación económica hoy de Bogotá no es fácil, los recaudos han caído, usted simplemente vea un tema de consumo de energía en el sector industrial ha disminuido y eso quiere decir que disminuye la productividad de las empresas, entonces eso no permite también que haya una formalidad en el tema del empleo, porque en tema de cobertura de salud y educación está creo que la cobertura muy aceptable frente a esa ola migratoria que son los venezolanos. Pues Javier Ospina, ex edil, ex concejal de Bogotá, hombre que está ahí muy pendiente de todo el tema de Venezuela, de la democracia, de la visión de país. Gracias por atendernos en esta mañana y permitirnos ver otra postura desde el punto de vista productivo, emprendimiento y político desde Bogotá para esta situación que estamos viviendo con el país hermano. Es que son temáticas diferentes. Ayer hablamos con nuestra corresponsal en Arauca, con Sandra Milena Buitrago, que viene ahora después de las 8:10 de la mañana. Hablábamos con Julio César en la frontera en Cúcuta, en norte de Santander. Cada sector tiene una visión diferente, pero el impacto es el mismo, la preocupación de lo que sucede en nuestro país hermano Venezuela. Muchas gracias, Javier, por atendernos, por estar en esta mañana aquí en el Sistema Informativo Auténtica, en este diálogo también con nuestro gran amigo Rubén Darío Pérez en Venezuela. Carlos, a usted por la invitación, a Rubén, bueno, ánimo y mucha solidaridad con todos nuestros hermanos venezolanos. Y yo creo que es un momento de inflexión para la historia de ese país y obviamente para la de nosotros.